Oh, ya. Bueno, chicos, pues hoy vamos a hablar, si me deja esto pasarlo, sí, del tiro desde el punto de vista táctico, ¿vale? Y voy a empezar haciéndoos una pregunta. ¿Qué características tiene para vosotros un buen tiro desde el punto de vista del jugador? Una pregunta complicada, ¿eh? ¿Complicado? Sí, muy, Puede muy ser. general, yo creo. Pues, a ver, yo diría que desde el punto de vista del jugador tiene mucha importancia el resultado final. Si entra o si no entra, para él tiene importancia. Pero luego habrá otra serie de factores que también será consciente, entiendo yo, como es el tema de la ejecución, que ahí es la parte, yo creo, más inconsciente del tiro. Es más difícil saber para un jugador si la ejecución ha sido realmente buena o no. Y luego la selección entiendo que es algo que sí, un jugador con experiencia debería saber si la selección ha sido buena o no. Has hablado del punto de vista técnico también en ese argumento. Sí que os quiero pedir que desde el punto de vista técnico no nos centremos, porque no ese es el tema de hoy. Bueno, a ver si os centramos, pero que no es el punto clave en esta charla que quiero proponeros, ¿vale? Así que desde el punto de vista táctico, No, no, de táctico no iba a hablar. Te iba a dar solo un dato. Para mí tiene que durar eh, casi medio segundo. No mucho más, no mucho menos. A ver, Javi, tú que tiras mucho. Bueno, visto desde la selección de tiro, desde el jugador, es un poco donde el tiro que más cómodo haga sentir al jugador. Hay jugadores que necesitan tirar con una mano encima porque tienen más acierto, porque están más acostumbrados a hacer ese tiro. Viendo a Yul, por ejemplo, pues su tipo de tiro no es un buen tiro para el resto de muchos jugadores. A lo mejor Yul a pies quietos recibe y no está preparado para tomar un tiro que... O sea, yo creo que es donde el jugador sienta su zona caliente, por así decirlo. ¿Alguien más quiere aportar? Nadie, pues paso a la siguiente diapositiva. Pues yo creo que la respuesta a esta pregunta es esto que voy a poner ahora. Pues para mí las características de un buen tiro desde el punto de vista del jugador son estas. Son más psicológicas que otra cosa, eso sí es verdad. Pero es que yo creo que es clave estos 3 puntos que he puesto aquí. Determinación. Un jugador tiene que estar dispuesto a tirarse cualquier tiro, aun con el balón en la mano o sin el balón en la mano. Si no tiene el balón en las manos, tiene que estar preparado para tirar siempre. Y con balón ya ni te cuento, claro. El segundo punto, convicción. Tienes que estar convencido de que tu tiro va a entrar desde que sale de las manos. O sea, si tiras con dudas, no te va a entrar. Eso lo tienes que tener claro. O sea, tienes que pensar que tu tiro va a entrar. Tienes que tirar con esa convicción. Y confiar en tu propio tiro. Está un poco relacionado con la convicción y con la determinación, pero tienes que confiar en que tus tiros son buenos. Si tú crees que tus tiros son malos, pues entramos un poco también en el bucle este de que tienes dudas. Y si tienes dudas, ningún tiro te va a entrar. O sea, bueno, o casi ninguno. Alguno te puede entrar de coña, pero casi ninguno te entra. Así que para mí esto es básico. O sea, tienes que estar preparado para tirar siempre, tienes que estar convencido de que tu tiro va a entrar y tienes que confiar en ese tiro que acabas de hacer. O sea, es así. ¿Vale? Os propongo otra pregunta. ¿Qué debemos buscar en el tiro desde el punto de vista táctico? Con el tiro desde el punto de vista táctico. ¿Para enseñarlo o para tomarlo? Para tomar la decisión de tirar, desde el punto... Ojo que hablo desde el punto de vista táctico, no para enseñarlo. Que eso es más técnico. ¿Sabes lo que te quiero decir, Javi? No me refiero al ángulo del brazo, no me refiero... ¿Sabes? A este tipo de cosas no me refiero, técnicas. Me refiero desde el punto de vista táctico que debemos buscar con el tiro. Es un rango de tiro, entiendo yo, que esté dentro de las posibilidades del tirador y dentro de ese rango de tiro la menor defensa posible, entendería, ¿no? Pues... Hombre, tácticamente yo diría generar una ventaja
abrir espacios. Y además no solo una secuencia, sino a lo largo del partido varios ataques, pues hombre, cuando por ejemplo te están defendiendo en zona, muchas veces, por costumbre le decimos a los jugadores que una manera de romper una zona es metiendo canastas desde dentro para que se rompa esa zona o para abrir espacios dentro de ella y que salgan a puntear jugadores que están en una posición normalmente más fija. No sé si es a lo que a lo mejor ahí se refiere. Vais bien encaminados los dos. No lo expreso con esa... O sea, cuando enseñe la siguiente diapositiva lo vais a ver. La palabra que he usado para expresar esto que... Porque he usado solamente una palabra. Pero vais bien encaminados. A lo que yo tengo en la cabeza y lo que he expresado aquí. Pues algo que tiene que ver también es, yo creo, aparte del momento, aparte de poder ejecutar y todo lo que habías comentado antes, pero es también ver la posición de los compañeros. Yo puedo decidir, voy a lanzar de aquí y quizás tengo un compañero o compañera que esté solo adelante, que tendría más ventaja en ese momento que yo, porque yo puedo lanzar y tengo una defensora. Por lo cual, yo creo que tiene que buscar con el tiro, pues aparte, vista tácticamente, si soy la mejor colocada para lanzar o tengo una compañera en mejor posición, ¿no? Claro, eso es lectura de juego, sí. Y que eso, pues la mayoría, por lo menos muchas jugadoras, pues pueden ser muy buenas lanzadoras, son efectivas, pero no ven a las compañeras. Claro. Desperdician a veces oportunidades de ataque, de encestar quizás, si no hay la compañera, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo más. Sí. Vais bien encaminados todos, ¿eh? Vais bien encaminados todos. A lo que yo tengo en la cabeza. Luego cada uno puede opinar lo que quiera y a lo mejor os enseño la siguiente diapositiva y pensáis, pues no, eso no es así. Pero para lo que yo creo sí que vais bien encaminados. O inclusive el momento, ¿no? ¿Puede ser? El timing de tiro. Claro. ¿Me conviene lanzar cuanto antes o me conviene alargar el tiempo? Tiene muchas respuestas esa pregunta, yo creo sí. también. Digo que vais bien encaminados porque cuando veáis la palabra que he utilizado para responder a esta pregunta, yo creo que vais a coincidir todos. Castigar a la defensa. Que un poco lo que habéis dicho es eso, castigar a la defensa. Claro, esto también es puede parecer un poco general, un poco que puede abarcar muchas cosas, pero es que en realidad todo lo que habéis dicho son situaciones defensivas que plantea la defensa que al final son iniciativas defensivas que son fáciles de castigar. Entonces, pues básicamente lo que buscamos con un tiro es castigar una situación defensiva que proponen los defensores. No sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que es así. He puesto en la siguiente diapositiva 4 situaciones de castigar a la defensa, ¿vale? He puesto estas 4 situaciones que pueden ser más o menos comunes o más comunes, menos comunes, pero yo creo que son situaciones de castigo a la defensa. Castigar el last, que es, imagino que lo sabéis, castigar la posición del último defensor del último jugador que defiende la canasta. Castigar, pasar por detrás el bloqueo directo. Que, bueno, lo sabéis, si pasas por detrás el bloqueo directo generas un espacio que te da ventaja para tirar un tiro. Castigar con cheat, este término se refiere a por ejemplo, imaginaos un bloqueo indirecto zipper que para la salida de un tirador en el que... Explica qué tipo de bloqueos son esos, porque no todo el mundo a lo mejor... Vale, sí, perdón. El bloqueo zipper es el bloqueo perpendicular a la línea de zona. O sea, la trayectoria es paralela, pero la posición del jugador es perpendicular a la línea de zona. Lo vais a ver en la siguiente diapositiva, ¿vale? Que he preparado unas imágenes. Ahora os lo digo. Y castigar el stand pass. Bueno, no termino de explicar el cheat. El cheat es recortar el bloqueo indirecto. O sea, si la trayectoria, por cómo está posicionado el bloqueador, si la dirección de salida del bloqueo es una dirección concreta, puedes recortar esa trayectoria de salida y generar una situación que no se espera el defensor de ese jugador que va a tomar el bloqueo indirecto. Y luego el stand pass es una situación en la que, por ejemplo, un jugador pasa a otro jugador que está defendido
el defensor del pasador salta al 2 contra 1 para defender a ese jugador que ha recibido el balón y como ha saltado a ese 2 contra 1, el pasador se abre, recibe ese mismo pase, recibe de vuelta el pase que ha dado y ya tiene situación de tiro, porque su defensor se ha ido a saltar al 2 contra 1. Entonces tendría espacio para tirar y tiempo para tirar también. Lo vais a ver en estas diapositivas que he hecho. Mira, la situación de las es la que está arriba a la izquierda, ¿vale? He dibujado un jugador con balón que está pasando el bloqueo directo y el que pone el bloqueo directo, el 5, está continuando hacia la zona. El defensor 2 va a hacerle un body check, va a pararle haciéndole un body check, pues deja solo al jugador en la esquina. Pues eso sería castigar un last, por ejemplo. Luego está el del under, que lo he dibujado arriba a la derecha. Voy a modificar la posición de las ventanas. Vale, para verlo mejor. Pues un poco no tiene mucha explicación, pero bueno. El base toma el bloqueo, el defensor del base pasa el bloqueo por detrás y ya tiene el base espacio y tiempo para tirar. Eso sería el under, pasar por detrás. El cheat es lo que he dibujado aquí abajo a la izquierda, ¿vale? La línea azul turquesa serían, por así decirlo, a lo mejor no está muy bien dibujado, pero por así decirlo sería la línea azul turquesa, la trayectoria más natural. O sea, estás llevando al defensor al bloqueo. Por cierto, este es el bloqueo triple que comentaba antes. El 2, la línea azul turquesa, es la trayectoria más habitual, o lo que sería lo más correcto en teoría, porque estás llevando al defensor al bloqueo y luego cambias la trayectoria para salirte a la salida a recibir el pase. Pero he dibujado en la línea de color negro ese pequeño recorte. Estás yendo hacia el bloqueo en directo, pero haces un recorte y te cambias de trayectoria. Eso sería un cheat, ¿vale? Por supuesto, tienes que engañar al defensor. Si no engañas al defensor, el cheat no te vale de nada. Y la situación de stampas es la de abajo a la derecha, ¿vale? Lo que os he comentado. El 1 se la pasa al 2 en esta salida de bloqueos. El 2 sube a defenderle cuando ha recibido y el 1 salta al 2 contra 1. Pues el pasador se separa, recibe ese mismo pase de vuelta y ya tiene espacio y tiempo para tirar. Eso sería un poco estas situaciones. Tiros tácticos. ¿Cuáles más os ocurren? Que he puesto 4, pero hay más. ¿Cuáles más os ocurren? Pero con varios jugadores o de 1 contra 1 puede ser también. Hombre, 1 contra 1, la táctica que tiene no es táctica colectiva, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues tienes carretones, por ejemplo, que son básicos. Sí. Tienes continuaciones. Bueno, estamos hablando de tiro exterior, todo. Puede ser tiro exterior, puede ser tiro... No estoy hablando de tiro exterior. Hombre, sí es verdad que las situaciones que he puesto son de tiro exterior, porque es lo que está evolucionando el baloncesto, pero no tiene por qué ser tiro exterior. Puede ser tiro a media distancia. Tiros de jugadores que continúan en poste alto. Claro, eso es. En triple post, carretones, circulaciones de strapas a través de penetraciones, que hay, en realidad son miles. O sea, Claro. vamos, miles no, pero... Claro, por eso plasmar tantas situaciones sería un trabajo demasiado laborioso para mí. Hay una que yo vi ayer. Hay una que yo vi ayer que creo que puede ir un poco en relación a este tipo de ejemplos que haces, bueno, pues si alguno quiere buscar varios ejemplos en YouTube, que es una situación que utilizaba San Antonio Spurs que se llama Hammer. Sí. Que lo que hace es, en el lado débil, en el lado sin balón, hay un bloqueo ciego del poste a un exterior orientado hacia la esquina. Y la verdad es que lo utilizan en muchas ocasiones y le daba un tiro liberado casi siempre desde la esquina. Después es una situación parecida a la que estamos hablando, que realmente estamos hablando un poco de táctica, ¿no? Directamente, pero bueno, puede ser algo relacionado con lo que estamos viendo. Claro, el bloqueo Hammer es el bloqueo en el que es una pantalla por dos jugadores juntos, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? No, era un único bloqueador. No. Un único bloqueador. Sí. Vale. Lo que ha hecho Ian, bloqueo de poste a jugador para que vaya a exterior para que vaya a esquina. Claro. El que estoy diciendo yo existe, son dos jugadores haciendo una sola pantalla porque están hombro con hombro pegados. No recuerdo el nombre que tiene, creía que era ese que decías tú. No sé el nombre, a ver, aquí lo llamamos guillotina muchas veces. No, pero la guillotina es distinta. Quiero decirte, yo creo que no es el mismo, porque la guillotina, si te fijas,
lo ideal sería pasar entre medio de los dos jugadores que están situados así, ¿no? Pasas por el medio y se cierra la guillotina. También se llama ascensor por el tema del cierre de puerta. Sí. Creo que son dos situaciones distintas. Creo. No estoy ahora mismo seguro, me estás haciendo dudar, pero creo que son dos situaciones distintas. ¿Qué más situaciones os ocurren, chicos? Venga, tiradores. Que aquí hay algunos cuantos. Javi, vea que también tira. Vea que también son tira. Muchísimas, ¿no? Puedes tomar un bloqueo directo y coger un tiro. Tras mano a mano se juegan muchos tiros ahora. Sí. Pero bueno, el mano a mano al final es si te lo pasan por detrás o si se queda pegado en el pasador. Claro. Bueno, luego, sí, voy a avanzar, ¿vale? Estoy a punto de terminar, es muy corto esta conferencia, pero bueno. Algunos tiros tácticos que quiero poner de ejemplo son estos 4 que he puesto aquí. El tiro del especialista, me refiero, por ejemplo, a tiros como, por ejemplo, los que hace Jesse Carroll. Son sistemas que se juegan para él, el típico carretón. Se colocan los dos, bueno, ya los conocéis, se colocan los dos postes y Carroll toma una salida y se juega para él el sistema. Por eso lo he querido llamar tiro del especialista. Es un sistema que se juega para él. Jesse Carroll es un especialista en el tiro de 3 y es un sistema que se juega para él. El tiro spot-up, os lo explico. Lo que hace Yul corriendo el contraataque, que se para súper rápido en 2 tiempos y tira, con el balón en la mano corriendo el contraataque, pues eso no es justamente lo contrario. Tienes que estar bien colocado, bien colocado no, tienes que estar colocado ya cuando recibes el balón, ¿vale? Lo que os he dicho de Yul no es eso sería roll-up, pero una situación de spot-up sería, por ejemplo, estás corriendo el contraataque, te dan un pase y ya has colocado los 2 pies en el suelo para cuando has recibido y tiras. Eso sería una situación de spot-up. Tienes que estar con los 2 pies colocados. Puede ser en la esquina, puede ser en cualquier lado, pero tienes que estar colocado y en predisposición de tirar ya. Luego el tiro desde la esquina lo he querido poner porque, aunque se hace, es un tiro que se ejecuta, es la posición del perímetro donde menos se tira. Si cogiéramos informes de estadísticas y tal, nos pusiéramos a estudiarlas, veríamos que el tiro desde las 2 esquinas es el tiro que menos se realiza. Creo que tiene un porcentaje de, no sé si 20 y tantos % entre las 5 posiciones del perímetro. Creo que desde donde más se tira es desde 45 grados. No es de cabecera, sino desde 45 grados, 60 grados. Creo que es desde donde más se tira. No estoy al 100% seguro de esto que estoy diciendo, pero diría que es desde ahí, de donde más se tira. Y lo he querido poner porque, bueno, un poco la tendencia del baloncesto es que cada vez se tira menos desde la esquina, aunque se sigue tirando, pero yo creo que cada vez se tira menos desde la esquina, ¿vale? Y también he querido poner el tiro tras dividir y doblar porque cuando se hace en esas situaciones en las que estás penetrando y doblas el balón, yo creo que se suele hacer más un extra pass que tirar desde ese pase. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que se da esta situación, por eso la he querido poner también, porque es una situación que yo creo que se da menos que, por ejemplo, después de doblar, dar un extra pass y tirar después de extra pass. Así que, bueno, estos son algunos ejemplos que se me ocurren. ¿Qué más os ocurre a vosotros? Hombre, yo el tiro desde la esquina, bueno, es un poco, a ver, todo depende de la ventaja que genere. Ya si la ventaja es muy alta no vamos a utilizar estampas, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor en finales, a principio de posesión, sí que el dividir, soltar la esquina y desde ahí ir generando con extrapass se ve más que ya a mediados o finales de posesión que seguramente terminan más veces en tiro, ¿no? ¿Qué más os ocurre, chicos? A mí se me ocurre el pick and pop. Bloqueo, jugador penetra, el grande se queda con el que penetra y dobla para un tiro fácil a media distancia. Otra situación más. Sí. Y además,
la tendencia del baloncesto actual que tiran los hombres grandes también. Es una situación que se da mucho. Nosotros este año, es que claro, a mí me está confundiendo un poco también no sé si el enunciado, ¿no? Porque con tiros tácticos ¿a qué nos referimos exactamente? Estamos hablando, cuando decimos tiros tácticos, ¿qué significa eso? Tiros generados desde la táctica. O sea, tiros que generas desde la táctica. O sea, por ejemplo, la situación de... No, pero son todos, quiero decir, tiro tras dividir y doblar, que es una situación básica, entonces todos los tiros están evidentemente generados desde una parte táctica. Mira, el ejemplo que he puesto de Jules no es táctico. Por ejemplo, hay tiros que no son tácticos. En el 1x1, por ejemplo, puede ser táctico. El roll-up no es táctico y, sin embargo, el step-up es como que sí. El stand, el que he puesto yo antes de ejemplo, has dicho. El stand pass. El número 2. El número 2 aparece aquí. El de spot up. Sí, el spot up. Claro, para estar colocado, con los pies colocados en una posición concreta, tienes que haber generado algo primero. Porque, claro, si estás bien defendido, por mucho que estés con los dos pies colocados, si estás bien defendido con un defensor así, pues no es una buena situación táctica para tirar, yo creo. Pues la defensa está haciendo bien su trabajo. Desde mi punto de vista. Eso no sería técnica ese lanzamiento. Bueno, la técnica, más que táctico. Claro, desde el punto de vista táctico, tirar con un tío así encima, yo creo que no es lo mejor. Luego, que técnicamente tengas un tiro que puedas darle tal parábola que puedas tirar por encima de él, por encima del defensor que te está punteando, pues eso sería, yo creo que desde el punto de vista técnico es así. O sea, sería desde el punto de vista técnico esa situación, conseguir lanzar el balón por encima del que te puntea, del defensor, eso sería más técnico, en mi opinión, porque, claro, eres tú el que le da la parábola. Pero desde el punto de vista táctico, no has generado... David, yo estoy de acuerdo contigo en formación y creo que es importante enseñar a los jugadores a encontrar situaciones de tiro que sean lo más limpias posible, lo más cómodas y que les resulte menos difícil. Ahora en profesionales cada vez se tiende menos a preocuparse por los tiros y las selecciones de tiros con un tiro encima. O sea, de hecho, claro, lo importante es que el jugador que tire tenga buena estadística. Tú ves a gente como... Es que no hace falta poner ejemplos como Curry o Doncic, que tiran siempre con un tío encima. Es que es todo el rato, es constante. No buscan a la selección de tiro mejor porque es su tiro. Claro. Es que en todos los equipos ya tienes ese tirador que prefieres ese tiro con ese tío encima porque estadísticamente te renta. O sea, ya claro, tirar con el tío encima o no en profesionales, yo creo que es algo que cada vez importa menos. Pero fíjate que eso va relacionado un poco con lo que os he escrito aquí. ¿No crees? Y entonces, Miguel, cuando hablamos de selección de tiro, quiero decir, ya a nivel profesional, ¿en qué la basas? Todo en porcentaje. Ahora mismo está basado todo en la estadística. Claro. En la estadística, de dónde mete este jugador, a qué distancia, a qué rango de tiro tiene y qué estadística tiene. Y ya está. Pero, y además no importa. Yo tengo una pregunta respecto a eso. El que consigamos que un jugador esté en las situaciones que comentas tú, donde tiene mayor rango de porcentaje, ¿no es táctica? Claro. Yo es que David, incluso... ¿no? ¿Me lo preguntas a mí o se lo preguntas a Miguel? No, yo lo digo en general y me lanzo más. Yo creo que todos los tiros tienen una parte táctica. Todos. Yo estoy de acuerdo con Samuel. Yo no. Mola, eso. Menos el tiro libre. Una cosa, a la reunión le quedan menos de 6 minutos, ¿vale? Para actualizar a los minutos ilimitados me pide pagar. Vale, lo digo porque se va a cortar en 6 minutos la... Vale, pues paga, macho. Qué poco profesional. Más alta la notificación, lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Seguimos con lo que plantea... Estamos acostumbrados. Ya. Seguimos con lo que plantea Samu. Sí. Samu y Miguel. Creo que ha sido Miguel el que ha dicho que todos los tiros son... No, pero que se mojen todos, ¿sí o no? Lo ha dicho Samuel y yo estoy de acuerdo. O ya no sé sí, yo digo que para todo mí... tiro tiene un componente... Yo digo que para mí todos los tiros son tácticos. Todos. Menos el tiro libre. ¿Puedo refutar? Hostia, el tiro libre. Imagínate
Imagínate que me dan un pase nos han metido canasta, ¿vale? Me dan el pase, yo estoy bajo el aro y comienzo a chupar balón hasta el final y lanzo, con 2 defensores delante. ¿Qué táctica es esa y qué sentido tiene? Claro. Pues lo primero, que tú te coloques en una posición cercana al aro, ya es táctica, y luego es una mala ejecución de la táctica, porque tú has esperado un tiempo. Por eso, claro, por eso yo pero podría sigue agregar... siendo táctico. No, porque yo creo una mala decisión sería, no una táctica. Pero táctica. No, yo creo que táctica... O sea, la táctica puede ejecutarse bien o mal. Punto de vista para mí táctica, y si se está hablando de tiro, quiere decir, cuando el jugador que va a lanzar se ha ejecutado una serie de situaciones compuesta por parte del equipo o todo el equipo para que tenga el mejor momento para lanzar, sea con defensa a cierta distancia, o estando sola. Ay, perdón. ¿no? Porque si no, yo no le vería tiro táctico. No. Estoy de acuerdo con él. Pues, yo veo una línea... Yo ahí te pondré un ejemplo. Shaquille O'Neal, darle el balón a Shaquille O'Neal entre 2 jugadores, primero es un aspecto táctico porque el resto del equipo lo que tiene que hacer es, dentro de lo posible, alejar ayudas, pero darle un balón a Shaquille O'Neal con 2 defensores es una buena lectura táctica, porque el jugador puede... Y al ejemplo que estás diciendo es porque el equipo o el entrenador decide que Shaquille O'Neal lance, eso es táctica, ¿no? Porque sabemos que táctica para que resulte o por lo menos sea un buen lanzamiento, según creo, es cuando la oportunidad, es por decir, mi mejor lanzador de 3, que es el 90% más efectivo, siempre lanza y es efectivo cuando tiene al defensor a 2 metros, metro y medio, ¿correcto? Y yo tácticamente digo, y el jugador que en ese momento, mi mejor jugador está pegado al defensor, tácticamente está mal ejecutado o hay una determinación ahí de lanzar con el jugador pegado porque no va a ser efectivo. Bajará un 10%, un 20%, yo qué sé. Ya por eso la táctica, jugar con Shaquille O'Neal sería una táctica porque sabemos, mira, tienes a 2 defensores que los puedes romper. Jugamos de tal manera que te quedes en esa posición con esos 2 defensores. Eso sería la táctica. Desde mi punto de vista, claro está. ¿Y cuántas veces pasa en un partido que preparas una jugada táctica para un carretón y el defensor consigue defenderlo bien y tira con un tío encima? Sigue siendo una situación táctica y al final, obviamente, pierde porcentaje. Yo creo que las situaciones tácticas pueden tener o no tener éxito. Claro, pero eso no influye en que sea táctico o no táctico. Sí, pero táctica de equipo. Y yo creo que se está hablando lo de mismo, táctica tú haces un corretón como de tiro, ¿eh? No de equipo, sino de tiro. ¿Ha pedido turno Dani? Ok. No, se va a cortar más el vídeo ya. Bueno, quedan 2 minutos. Que iba a decir que yo creo, o sea, yo sí que pienso que todo es táctico al final, cualquier movimiento que haces es táctico y puedes equivocarte o no, pero en el fondo estás buscando ventajas, por lo tanto ya es táctica, ¿no? Pero creo que en el tema del tiro es como que hay una línea súper fuerte entre lo que es formación y luego ya cuando estás viendo lo que es las estadísticas, ¿no? Para buscar al jugador que puede ser a lo mejor en categorías a partir de junior. O sea, por ejemplo, un spacing game o una inversión de balón es táctica de tiro igualmente, si en el caso quieres terminar con un tiro, ¿no? Al final estás buscando la ventaja a través del juego por conceptos para buscar un jugador más liberado o con una distancia. Quizás luego a partir de junior o en función del nivel competitivo de lo que estés buscando, ¿no? A lo mejor ya te fijas en la estadística de cada jugador y ahí es donde vienen las jugadas que ha hecho David, ¿no? Pues vamos a buscar un bloqueo para buscar tiros a 45 o vamos a hacer una penetración, doblar y un extra pass porque quiero un jugador tire concretamente en tal sitio. O sea, todos son cuestiones de táctica, pero sí que creo que según se va evolucionando, pues cada vez las tácticas están más específicas para un jugador en función de su estadística. Pero en formación también me parece simplemente un juego por espacios, es táctica de tiro también, si se mira de esa forma. Tened en cuenta una cosa, perdona, Vayan, que creo que ibas a hablar tú. Tened en cuenta una cosa, que la técnica en el tiro táctico o en el tiro desde el punto de vista táctico no tiene por qué ser simplemente el tirar con un defensor delante, como decía Erika, o la mecánica de tiro. Por ejemplo, yo he oído hablar a J. Cospinera en un clinic que la escuela lituana acostumbra a los jugadores a tirar con ritmo. O sea, si estás, por ejemplo, en una situación spot-up, como he explicado antes, con los 2 pies colocados ya y en disposición de recibir,
hay jugadores lituanos y uno de ellos creo que es Mačiulis, que antes de recibir, aun con los pies ya está grabando. Bueno, pues lo que estaba diciendo antes de que se cortara la reunión anterior es que la técnica del tiro no solamente significa hacer una buena mecánica de tiro con las manos, ni tampoco me refiero a flexionar las rodillas, nada de eso. Hay, por ejemplo, jugadores que necesitan tirar con ritmo. Estaba poniendo el ejemplo que ha puesto Erika, estaba poniendo como base el ejemplo que ha puesto Erika, de que hay jugadores que tiran mejor con dos tíos encima punteándole, que se puede dar. Pero hay jugadores que necesitan, por ejemplo, tirar con ritmo. Si están en una situación en la que están con los dos pies quietos, o aunque estén en una situación dinámica, pero llega a colocarse los pies, en el momento en el que va a recibir, pega un pequeño salto, como por ejemplo Jonas Mačiulis, que creo que es un ejemplo de ello, que antes de recibir pega un pequeño salto para tirar con un cierto ritmo que le aumenta el porcentaje de efectividad. En ese sentido. Yo creo que te refieres a la parada yugoslava, que se llama, ¿no? Hay una parada que se llama yugoslava, que tú inicias el movimiento en un apoyo, caes en dos y lanzas. Se ve un montón. No, me refiero sin balón. O sea, está en una situación en la que estás con los dos pies colocados o estás moviéndote, pero sin balón, buscando la posición de tiro. Por ejemplo, la de dividir y doblar, que tienes que acompañar al jugador que está penetrando con el balón. Entonces, tú vas sin balón, corres hacia la esquina, por ejemplo, recibes con los dos pies ya colocados porque te has parado, pero a la hora de justamente una décima antes de recibir pegas un pequeño salto para recibir y tirar con ritmo. Es lo que te quiero decir. Atacar el balón entonces, ¿no? Sí. No, se refiere, yo sé a lo que se refiere. Se refiere a la reactividad de pies que tienes que tener antes de... Sí, o con los pies en alto o algún gesto. No, pero así. es verdad que es un matiz importante porque es verdad que hay entrenadores que entrenan siempre el tiro, tú recibes y haces un pequeño salto, aunque estés trabajando en el sitio para poder tirar. Claro, es como, digamos, que estás iniciando el tiro antes siquiera de recibir para que justo cuando recibas toda la cadena desde el pie hasta la mano acabe en tiro. Y hay otros, yo por ejemplo, que no entreno eso, no entreno esa reactividad de pies. Yo lo que quiero es que el jugador reciba, esté en su posición flexionado y igual hacer la misma cadena, pero sin esa reactividad de dar el salto de inicio. Claro, es que fíjate, Miguel, que cuando esto que estoy comentando lo escuché a J. Cuspinera en un vídeo de un clinic y él habló de la escuela lituana para referirse a este tiro con ritmo. Así que puede ser que por aquella zona de Europa es donde más entre en este tipo de reactividad. Entonces, lo he puesto como ejemplo y de hecho él puso como ejemplo a Jonas Mačiulis. Creo que Jonas Mačiulis, un lituano. No sé si Mačiulis o Kaukenas, no estoy seguro. Creo que era Mačiulis. Y le puso como ejemplo para referirse a este tipo de tiro con ritmo. Y no sé si Jasikevicius también lo hace muchísimo. Ese tipo de tiro. Hay un jugador de la NBA, David Bertans. Si veis vídeos de él, siempre tira sobre lo que comentáis. Bertans, ¿el que jugó en Baskonia, te refieres? ¿U otro Los dos hermanos. Vale. Vale. Pues, estábamos para no salirnos mucho del tema, era sobre si todos los tiros tienen un componente táctico o hay algún tipo de tiro que no. Habíamos escuchado varias situaciones o varias opiniones y no sé si hay alguno más que quiera posicionarse y decir qué le parece. Yo, por ejemplo, quiero imaginaros un ejemplo, ¿no? Un jugador que ve o cree que le van a sustituir y el siguiente pase que le dan, ya solo por eso, porque se ha cabreado, porque de forma impulsiva coge y tira. Yo, por ejemplo, ese tiro no puedo considerarlo un tiro táctico. Ese táctico, pensar ya, si le damos la vuelta al término, hombre, pues si la cojo y la meto, a lo mejor no me cambia. Entonces todo tiene un componente táctico, ¿no? Pero yo creo que hay veces que el tiro es algo impulsivo y que no tiene realmente un componente táctico. Bueno, en realidad Zoyan tiene un componente táctico, que es el de cabrear al entrenador. Él tiene planeado no meter canasta, sino cabrear al entrenador. No sé si lo tiene muy planeado o es una reacción y ya está. No, pero mira, Oyan, yo te voy a dar una vuelta táctica a eso. A mí me ha pasado, como jugador. Imagínate que cojo el rebote en mi canasta
y veo que me van a sacar a mi hermano para cambiarme. Yo tiro desde ahí o me voy al triple contrario y tiro. Me voy a una zona donde por lo menos sepa que voy a tocar aro. Ya no te digo meterlo, y eso ya es una cuestión táctica. Venga, hombre, por favor. Claro. Bueno, todos los tiros tienen... Yo le voy a dar voy a ceder un poco de razón. Y sí que es verdad que hay situaciones que efectivamente ya no es una cuestión táctica o no, sino de pura circunstancia del juego que se genera aleatorio y es locura. Ahí estoy de acuerdo contigo, bien. Situaciones de último segundo también se puede considerar, si me refiero con el balón vivo, que se te está agotando la posesión, pues te la tienes que tirar porque se te acaba la posesión. Eso no es un tiro táctico. Yo no lo considero tiro táctico, por lo menos. Es una situación donde te abres un poco para tirar. O sea, si estás defendido, o sea, buscas un pelín de espacio para tirar. Que bueno, eso que estoy diciendo es un poco componente táctico, pero no es puramente táctica colectiva. Yo creo que hasta cuando... Claro, ¿dónde está el límite? Porque claro. te imaginas los tiros de Jules que dices, esto no es táctico. Sí, es táctico, porque es que le han dicho, no, táctica, Jules Mandarina. Y Jules Mandarina va y la mete y ya está. Yo he puesto... ¿Dónde está el límite ahí Claro. Yo creo que es un poco... Si es algo que entraba dentro de un plan y tenía un porqué y tenía un sentido a nivel colectivo y encaja dentro de ese plan o no encaja, ¿no? Es el único matiz. Claro, porque hablamos de táctica colectiva, ¿no? Fundamentalmente. Porque si entramos en táctica individual, ya no lo compro tanto, ¿eh? Ya. Fíjate que el ejemplo que ha puesto Miguel pero una cosa. Vale. Quiero decir, si es táctica colectiva cuando, por ejemplo, has puesto una situación de últimos segundos, ¿vale? Ya no de posesión, sino de partido. Típica de pizarra y a lo mejor sin tiempos muertos. Es táctica colectiva que el equipo ya sepa quién tiene que tener el balón, yo creo, ¿no? Joder, vaya pregunta que has hecho, es buena pregunta. Claro, yo creo que sí. Joder, ya ves. Es que al final es al final un componente que ya has trabajado incluso seguramente en entrenamiento por roles, por, digamos, entre comillas, escalafón en el vestuario y demás. Fíjate que ese ejemplo que pones, Alberto, se me ocurre un ejemplo de un partido que vi hace poco durante el confinamiento, que fue el partido entre el Valencia y el Barça en la Copa del Rey, el de cuartos de final que acabó perdiendo el Barça. Cuando quedaban aproximadamente un minuto, el Barça iba perdiendo de 6 o algo así, aproximadamente esa diferencia. Y llamo a Ponsarnau el tiempo muerto que pidió Pesic, porque lo puso en el micro a tema de Ponsarnau. Él se esperaba que el tiro fuera, que fueran a tirar de 3 y que ese balón se lo fueran a colocar a Mirotic. ¿Y qué pasó? Que no solo no tiraron de 3, sino que buscaron una situación de 2 para Brines, me parece que fue. Entonces, que también se puede jugar con eso, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Es un ejemplo que has puesto con respecto desde el punto de vista de ataque. Pero la defensa también puede jugar. Ahí es donde yo diría el siguiente paso. El siguiente paso es, si no sale ese componente táctico, nos saltamos la línea. Y yo creo que la siguiente línea es, si lo táctico no ocurre, entra la toma de decisiones. La toma de decisiones suele ser individual y si hay mucho componente de grupo, de que haya muy buena conexión entre los jugadores, entonces tienes una táctica colectiva, tienes táctica individual y tienes una toma de decisiones individual y colectiva muy fuerte. Pero creo que es eso, que cuando ya la táctica no llega, sea del tipo que sea, cruzas la línea y empieza la toma de decisiones, que también creo que está dentro del componente táctico. Claro. Sí. Inclusive, fíjate, perdona, para agregar esto, ¿no? Primero yo creo que el concepto táctico es mover fichas, por decir así, en logro de un objetivo. Pero un objetivo que termine bien, ¿no? Si está en pizarra, pues que se logra bien. Pero como dices el ejemplo, que quedan segundos y se le dé el balón a un jugador, puede que esté practicado, pero dependiendo de la situación de la defensa, o qué defensa le haga, pues el jugador, ahí creo que viene la parte individual táctica, también pienso yo, ¿no?
en que tiene que saber leer la táctica, digamos, la situación, ya no la pizarra. Que yo creo que esa es la parte táctica y eso lo hacen pocos jugadores. Claro, pero ahí es donde, por eso, donde perdona, yo entro en por eso digo, para terminar, ¿no? Yo creo que eso, bueno, si hablamos de a nivel profesional y eso, pero adaptándolo a nuestra realidad, que yo creo que es lo que también importa y bastante importa, ¿no? A nuestra realidad de equipos, de las categorías que tenemos o que se tienen en otros clubes, es cómo enseño yo o qué hago para enseñar esa táctica individual y en conjunto a mis jugadoras, ¿no? O sea, yo creo que prioritario es como por decir, vale, el 1 para 1 o estoy en una posición cerca al aro, mi táctica individual pues, y decisión, porque táctica tiene que ver con decisión, es o lanzo de frente, o lanzo en gancho, o lanzo con la izquierda. La decisión es una táctica, por llamarla en ese momento, entre comillas, táctica individual. Porque la táctica de grupo lo han dejado junto a un solo jugador o a una distancia que puede lanzar. ¿Cómo lanzo ahora? Yo creo que ahí pero eso es sería lo que, un punto que tendríamos que decía Samuel. Eso es lo que decía Samuel. Samuel, me estáis dando la razón. Ha dicho, no, por eso en parte, pero la idea es, ¿qué hacemos? O sea, está bien verlo, me parece como buenos ejemplos o referentes en lo profesional, ¿no? Pero mi pregunta iba, ¿qué hacemos o qué tenemos que hacer para que nuestras jugadoras y jugadores aprendan esa táctica? Alberto, permíteme hacer un inciso solamente y te dejo intervenir, ¿vale? Me remito a las primeras diapositivas que he puesto. Las diapositivas de las características que tiene que tener un tiro desde el punto de vista del jugador, confianza, convicción y determinación. Y también me remito a la diapositiva de castigar a la defensa, ¿vale? Ojo, perdona, y solamente por agregar, yo creo que faltaría ahí la percepción de la jugadora o el jugador. Sí, puede ser, sí. Ojo a eso. Alberto, que te he interrumpido, perdóname. Nada. A ver, primero hilo con lo que ha dicho antes Samuel, que la táctica al final puede salir bien o puede salir mal. Entonces tú ya sabes en pizarra, si ha sido con pizarra con el entrenador o por escalafón, como hemos dicho antes, a nivel de confianza en el vestuario y demás. Pero claro, o sea, puede salir bien o puede salir mal. Yo creo que el trabajo es que cuando sabemos que existe esa posibilidad de que sale mal, aparece la toma de decisiones individual de todos los jugadores sin cargarse toda esa táctica, ¿no? Pero que digas, es que este compañero, que es el que le toca recibir, no va a recibir, pues porque está bien defendido, pues están haciendo un 2 contra 1, por lo que sea, rompo yo la táctica con mi toma de decisiones individual y saco una siguiente situación. Que saque la siguiente situación y que lleve a lo que ha dicho antes David, al final castigar a la defensa. Que has decidido hacer un 2 contra 1, que has decidido hacer un marcaje muy fuerte al jugador que crees que va a aparecer otra situación en la que se puede salir adelante. Pero claro, para eso yo creo que eso es un trabajo de entrenamiento, de confianza, de comunicación jugador-entrenador, de tener muy claros los roles y lo que he dicho antes, de que haya muy buena sintonía dentro del equipo al final. Es que esas cosas no salen de manera natural, sino trabajándolas un poco y, por supuesto, no, son difíciles de aprender, pero es que solo se aprenden en esos momentos. Claro. En un entrenamiento yo creo que no somos capaces de reflejar la presión que se siente si quedan 5 segundos en un partido y está jugando el partido. Es que yo creo que eso se aprende a base de partidos y de experiencia. Yo creo que hay muy pocas maneras de aprender lo que es. Claro, de hecho la competición es una parte fundamental de la formación del jugador. Entonces, tiene mucho sentido lo que dices. Yo fíjate que lo que he planteado en las diapositivas que os he puesto es táctica colectiva. Pero sí que es verdad que un jugador con balón, o sin balón, no tiene por qué ser con balón, el leer una situación de manera individual es táctica individual. Estás leyendo la situación de manera individual. Eso sigue siendo táctica, sí que es verdad. Pero yo quería transmitir táctica colectiva, porque lo que os he puesto son situaciones de táctica colectiva, en realidad. Vale, pues no sé si alguno quiere añadir algo. Ana se mete ahora, pero no sé. Ana se mete ahora que Ana se mete nos vamos todos rápidamente. No sé si nos oye. No nos oye. Vale, pues no sé si quieres añadir algo más, David, o
o lo dejamos aquí. La siguiente diapositiva era un gracias. Así que, Vale. así que ya está, eso es todo lo que quería añadir. Nada, pues el próximo jueves en principio es la última que haríamos, ¿vale? Así que, bueno, esa es un poco la idea. Luego, si nos apetece, si alguien quiere hablar de algo, por supuesto, siempre se puede hacer más, ¿vale? Así que nada, a ver si nos podemos ver ya dentro de poquito y Ojalá. si no, aunque sea, nos tomaremos unas cervezas virtuales hablando de baloncesto, que también se puede. Sí. Vale, chicos, pues... chicas, sí, Llegas, es que llegas y mira. Digo que pensaba que iba a durar más. Pero bueno, me veré el vídeo. Claro, te puedes ver el vídeo. Mañana lo colgamos, ¿vale? Bueno, chicos. Un beso para todos. Chao.